Tras el éxito rotundo de la primera consola de Sony, era de esperarse que tras unos años las necesidades técnicas y el mercado de los videojuegos exigieran una plataforma de sobremesa mucho más potente. Y así, luego de una generación de grandes ventas y una reñida competencia con la Nintendo 64, Sony lanzó al mercado el 4 de marzo del año 2000 a su más reciente creación para el momento, la PlayStation 2. Una máquina con tecnología de punta que gracias a su inmenso y destacable catálogo vendió más de 50 millones de copias solamente en Estados Unidos. Y debido precisamente a su extenso catálogo, la labor de enlistar a los mejores títulos puede ser un poco tediosa y polémica. No obstante, para hoy he decidido presentar ante ustedes la lista de los que son para mí los mejores videojuegos de la PS2, tanto por su valor objetivo como por las experiencias que me brindaron a un nivel personal. Así que sin más preámbulos, comencemos con mi top de los 12 mejores títulos de PlayStation 2. Y en el puesto número 12 tenemos a Fahrenheit Indigo Prophecy, un videojuego creado por la compañía Quantum Dream y dirigido por el mítico David Cage, creador de videojuegos como Beyond Two Souls, Heavy Rain de PlayStation 3 y además el más reciente de PlayStation 4 llamado Detroit Become Human. Y como tal como todos los anteriores mencionados, es un videojuego de aventura gráfica que llevó un poco más allá lo que se conocía dentro del género, porque es un videojuego que no solamente innovó en cuanto a mecánica, innovó en la implementación de los Quick Time Events, que es un sello característico de este director, sino que además presentó un juego muy kinestésico. Todas las acciones están muy ligadas a la parte física de los personajes, los movimientos son muy parecidos a lo que sería físicamente realizarlos en cuanto al control, la jugabilidad, y además te mete en situaciones muy diversas que estás a contrarreloj. Tienes en muchos momentos tensos, maneja diversos personajes, pero el personaje principal, como es una especie de fugitivo dentro de un misterio de un crimen que él no cometió, te envuelves en muchas situaciones de tensión en la que debes ver cómo encubrir todo lo que está pasando. Entonces, claro, crea unas mecánicas muy interesantes en las que tienes un muerto en el baño de un local que sueles visitar, pero no tienes ni idea de cómo ocurrió eso, ni tampoco tienes idea de cómo librarte de esa situación, de por qué pasó. Entonces, bueno, agarras y limpias el suelo, quizás cambias aquí un espejo, eliminas cierta evidencia, porque sabes que va a venir y dependiendo de lo que hagas, la historia puede agarrar un rumbo u otro. Entonces es un juego bien interesante que tiene muchísimos elementos que antes no se habían visto y que de verdad en cuanto a historia, en cuanto al misterio que quiere contar, a mí me gustó muchísimo. Obviamente tiene ciertos detalles malos, no todo es color de rosas, tiene ciertas partes de sigilo que están muy mal implementadas dentro de PlayStation 2 y que luego se arreglaron en el remake. Pero bueno, si quieren una review detallada de este videojuego, tengo una en mi canal. Así que vayan a verla, que creo que les va a gustar bastante, así conozcan el juego o no, porque no tiene spoiler. Así que bueno, un videojuego bastante recomendado en mi opinión y número 12 de esta lista. En el puesto número 11, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Este videojuego lo pongo aquí no solo porque me transmite mucha nostalgia, aquellas partidas que tuve con mis amigos cuando era un chamo, cuando estaba más pequeño, en el que nos caemos a coñazos con Goku, con Vegeta, con todos los personajes de Dragon Ball, sino que también porque objetivamente es un juego muy bueno. De hecho es uno de los videojuegos con mayor roast de todos de Dragon Ball que hayan existido. Tenemos más o menos 300 personajes, incluyendo las transformaciones, incluye toda la saga GT, Z y la original, tienes todos los personajes, todos los escenarios y ahora tiene un sistema bastante libre de combate que te hace sentir como en la comiquita, te hace sentir como en el anime, como en Dragon Ball. Y de verdad que para un fanático de la saga e incluso para los que no son tan fanáticos, puede transmitir, puede hacer que pases muchísimas horas de diversión entre amigos o incluso solitario, porque tiene un modo de historia bastante extenso, tiene muchísimos modos de juegos y la verdad es que uno disfruta muchísimo transformarse en cada uno de los personajes, hacer las fusiones. La verdad que está muy bien detallado y está muy completo. Yo personalmente lo considero el mejor juego de Dragon Ball hasta la fecha, así que número 11, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Y en el puesto número 10 tenemos a Need for Speed Underground 2, que ustedes saben muy bien que la saga de Need for Speed es una saga mítica de los videojuegos, debido a que han hecho videojuegos desde los 90 y todos han sido muy buenos. De hecho creo que su peor momento ha sido últimamente con los que han sacado en los últimos años Electronic Arts. Han sido videojuegos que se han ido un poco de esa esencia que hacía grande a Need for Speed y creo que otros han dado mucho más la talla, como puede ser Forza Horizon, que son títulos que de verdad tienen esa filosofía de calidad, cantidad y personalización que ya Need for Speed dejó un poco atrás.
Need for Speed Underground 2 tiene ese toque a carreras callejeras que muy bien popularizó Rápidos y Furiosos. Es una cosa bien, como dice el nombre, underground, en el que protagoniza la personalización, el tuning de los carros, que puedes ponerles que aquí la personalización es excesiva, digamos en un sentido muy positivo, porque cada uno de los carros puedes personalizar los alerones, la carrocería, el motor, el nitro, la pintura, etcétera. O sea, tiene una personalización increíble, incluso la hidráulica, las cornetas dentro de los parlantes dentro del carro para que tomes fotos, y eso además tiene una historia, una muy buena historia de superación personal en las carreras callejeras, tiene una especie de lore, y muchos podrían decir, bueno, pero Most Wanted también es un juego muy bueno, incluso podría ser mejor porque tiene una historia más compleja todavía, y además tiene el añadido de los carros de policía, las persecuciones policiales y la destrucción del escenario y todo eso. Y sí, de hecho Most Wanted es mi segundo preferido después de Underground 2, porque tiene mucha más personalidad, digamos, en ese sentido. Underground 2, por más que sea, bebe muchísimo de películas y de una cultura que ya se estaba explorando muchísimo en MTV, por ejemplo. Es muy representativa de esa época, y eso se ve también en la música que tiene el videojuego. De hecho, su soundtrack es muy bueno, muy variado. Tiene rock, nu metal, tiene hip hop. De ahí yo saqué mucha de la música que hoy en día escucho. Y de por sí el videojuego es muy divertido, la jugabilidad, a pesar de que es arcade, se siente muy realista, se maneja muy bien, es muy divertido de jugar, y creo que está muy completo, es suficientemente largo, tienes muchísimas cosas que hacer, muchos carros que desbloquear, muchos tipos de carrera, un mundo por explorar que vas desbloqueando poco a poco, tienes una personalización casi que infinita de los carros, vas ganando, tiene una buena sensación, una buena progresión. De verdad es un videojuego único que debería jugar y uno de mis juegos de carros preferidos. Así que número 10, Need for Speed Underground 2. Número 9, la trilogía de Prince of Persia. Y aquí he tenido que colocar los tres porque me parece sencillamente que esta trilogía es perfecta como un arco argumental por sí solo. Los tres videojuegos salieron prácticamente seguidos, uno en el 2003, otro en el 2004 y otro en el 2005, y hacen el arco argumental del Príncipe de Persia, que me parece que es una de las historias más maravillosas que se han creado en los videojuegos, y que además tiene una jugabilidad espectacular que se basa mucho en el parkour, en el combate espectacular, y además una mecánica de viaje en el tiempo corto. O sea, tú puedes, gracias a la daga del tiempo, viajar un poquito más atrás en el tiempo y rehacer las cagadas que haces. Por ejemplo, si te caes en un agujero y te mueres, o si en el combate haces un mal movimiento, puedes regresar en el tiempo mientras tengas arena, puedes ralentizar el tiempo y hacer otras cosas, explosiones de arena. De verdad que en cuanto a jugabilidad es sumamente divertido, y es una de las historias más conmovedoras, más épicas y también enrevesadas que yo he visto en el mundo de los videojuegos. Sencillamente todos los personajes y toda la historia que tiene y la música que tiene esta trilogía hace de una de las mejores obras de Ubisoft jamás creadas, y de hecho uno de los mejores videojuegos de PlayStation 2 según mi opinión, los tres, porque me parece que están en un nivel bastante similar. De hecho, yo pondría al Alma del Guerrero junto a las Arenas del Tiempo, porque me parece que a pesar de que son totalmente distintos, tienen su encanto cada uno por su parte y hacen que cada uno de ellos sea espectacular por su lado y por sus apartados únicos. A título personal, y esto es totalmente subjetivo, me gusta más El Alma del Guerrero porque es una historia mucho más oscura, mucho más complicada, con un soundtrack de heavy metal bastante duro que te mete en un ambiente muy opresor, y que en cuanto a posibilidades de combate es mucho más extenso, con unos combos de doble armas bastante complicados que tienes que ir recordando si quieres ser mucho más espectacular, con unos jefes espectaculares que dan hasta miedo. En ciertas partes puede sentirse incluso como un survival horror, pero de parkour. Y además no olvidemos que esta es la saga que dio pie a que se creara Assassin's Creed, así que tenemos una saga muy importante que a mí me gusta muchísimo y que de verdad tiene que estar en un top de PlayStation 2 por su importancia cultural e histórica en el mundo de los videojuegos. Número 9, Prince of Persia Trilogy. Número 8, Star Wars Battlefront 2. ¿Y qué mejor momento para hacer una comparación que hoy en día, cuando ya tenemos un Star Wars Battlefront reciente hecho por DICE? Aquí podemos ver exactamente qué es lo que hizo bien Star Wars Battlefront 2 original de PlayStation 2 y lo que hizo mal el reciente. Esta es la prueba viviente de que los gráficos no son todo, y que además las prácticas de micropagos pueden ser bastante perjudiciales para el mundo de los videojuegos. En Battlefront 2 de PlayStation 2 tenemos el videojuego más completo de Star Wars que yo jamás he visto.
Tenemos una cantidad inmensa de mapas bastante inmensos y muy bien diseñados, en el que podemos hacer combates de batallones gigantes y nosotros somos una pequeña parte, un soldado más que va batallando en contra el otro ejército para ir conquistando cada uno de sus puestos de mandos. Bueno, y es que además hay varios tipos de juego, porque no solamente es conquistar los puestos de mando, sino también es conquistar la bandera. También tenemos peleas de Jedi contra Sith. También tenemos una historia principal que es sumamente representativa de toda la saga de la Guerra de las Galaxias, incluyendo todas las películas de la trilogía original y la trilogía de la saga de los clones. Y tenemos una cantidad enorme de personajes con todos los Jedi, con todos los Sith, y una historia que se va adaptando a lo que iba pasando en las películas. Con una cinemática te explican más o menos un contexto de que, bueno, esto fue lo que pasó en el 2, esto fue lo que pasó en la tercera película, y las misiones van de acuerdo a lo que iba ocurriendo. En una parte tenemos que destruir unas bibliotecas, tenemos que aliarnos con ciertos batallones para conseguir destruir un monstruo o quizá destruir un robot gigante, un vehículo, y eso es lo interesante. Es como un Battlefield en el sentido de que podemos montarnos en diferentes vehículos aéreos, vehículos terrestres, podemos manejar Jedi, podemos manejar todo tipo de soldados, podemos manejar los robots en cada uno de los planetas que existen, que existieron en su momento, porque ahora existen muchos más con las nuevas películas, que existieron en su momento en la saga de la Guerra de las Galaxias. Y de verdad que es un juego que para los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, para los que simplemente quieran pasar un rato muy agradable cayéndose a tiros en batallones gigantescos, vivir una Guerra de las Galaxias auténtica, porque además también tiene batallas espaciales que están muy bien hechas y de hecho son bastante divertidas, y pasé muchos ratos agradables jugando con amigos. Empecé más que todo los multijugadores, pero recuerdo que jugarlo en PlayStation 2 sigue siendo también una delicia. Tienes modos de ebooks, también puedes manejar animales. De verdad que es un juego increíble, sumamente completo, que creo yo que es uno de los mejores videojuegos de Star Wars que existen, después de Caballeros de la Antigua República, por supuesto. Y que es un videojuego que asegura la diversión y asegura las horas y horas y horas de contenido. Número 7, God of War 2. Y creo que este es uno de los títulos que más se merece estar en un top de PlayStation 2, porque efectivamente es un exclusivo de PlayStation 2 y además es una de las sagas más sólidas del mundo de los videojuegos. Ha demostrado que tanto el primer título como el segundo, como el tercero, incluso el Ascension y los de PSP han sido bastante buenos, y ahorita con el de PlayStation 4, el que es titulado God of War como tal, que ahora ya se va a la mitología nórdica, siguen siendo muy buenos. El estudio tras estos videojuegos de verdad que es muy talentoso y le ponen muchísimo cariño a cada uno de sus videojuegos, y este obviamente no es la excepción. Seguramente ustedes ya saben de qué va este videojuego. Está basado en la mitología griega. Tenemos aquí a Kratos, que de verdad es un tipo sumamente poderoso que va destruyendo, va matando de formas muy sangrientas a cada uno de los dioses y semidioses que se le cruzan en su camino. Es una historia de venganza y una historia que efectivamente, basándose en una mitología, tiene muchísimo lore, es una historia bastante sangrienta, bastante descomunal, una historia que además es muy cruda porque es una historia de venganza que se viene trasladando desde el God of War 1, pero este en particular me gustó más que el 1 porque, no sé, o sea, tiene algo, me parece que es mucho más espectacular. La jugabilidad es difícil, es retadora, de verdad cada uno de los enemigos es complicado de matar, tienes que crearte tus estrategias. El balance de los personajes, de cada uno de los enemigos que van saliendo, está muy bien hecho. De verdad te los ponen de una manera en que tú tienes que ser un poco estratégico con qué arma vas a usar, qué cosas, con qué elementos vas a invertir para mejorar a tu personaje, para qué momentos, qué arma te resultará mejor en cierta situación. Y de verdad que bueno, los Quick Time Event, todo es muy espectacular, tiene unos gráficos sumamente impresionantes para la época, aunque bueno, ya salió en el 2007, ya terminando el PlayStation 2, y le sacaron el jugo completamente. Un juego divertido, es un hack and slash de los mejores que existen en el mercado, no de mis preferidos, pero sí de los mejores que existen. Creo que esta saga es una saga que hay que jugar sí o sí, y que por esa misma razón debe entrar en un top y debes jugarlo si tienes un PlayStation 2 o si lo quieres emular también, porque fíjate aquí, yo no lo descargo porque ya lo tengo, pero ustedes si lo quieren bajar, bueno, bájenlo porque tienen que jugarlo. Así que número 7, God of War 2. Y en el puesto número 6 tenemos al videojuego que hace que God of War no sea mi saga de hack and slash preferida. Devil May Cry 3 es un videojuego de combate hack and slash tal cual como God of War, pero con un enfoque muy diferente. Tenemos un enfoque mucho más gótico, tenemos un personaje que es mucho más ligero, un personaje que se cree la gran vaina, un personaje con un ego muy alto,
que bueno, el tipo es un cazademonios, tiene una compañía de cazademonios, pero de la nada surge un problema gigantesco con una torre y su hermano Virgil, que también es hijo de otro demonio, de Esparta, que bueno, de hecho esa historia ha cambiado bastante porque en el reboot es distinto, pero mucha gente no considera que el reboot sea canon. Para mí en parte sí, en parte no. De hecho me gusta también el reboot y eso es bastante controversial. Pero bueno, si quieren mi opinión bastante más extensa acerca de Devil May Cry, vayan a ver mi video, el mejor Devil May Cry de todos, que ahí incluyo mi opinión de todos, excepto el que acaba de salir, porque obviamente ese videojuego es bastante nuevo y yo había hecho ese video antes y lamentablemente todavía no he podido jugar el nuevo. Pero Devil May Cry 3 para mí es una joya en todos los sentidos. Creo, sin lugar a dudas, si es que el nuevo no es mejor, que Devil May Cry 3 es el mejor de toda la saga. El primero fue bastante bueno, asentó unas buenas bases, tiene todo lo que hace grande a todos los demás, que es una jugabilidad muy divertida y una manera de pelear bastante única. Y así como el primero, el 3 tiene todo eso. Tienes muchos estilos que puedes ir variando y combinando con todas las armas que vas consiguiendo a lo largo del juego. Y cada una de estas armas se consigue a través de distintos jefes finales. Y hay muchísimos jefes finales, cada uno con su personalidad, cada uno con sus diferentes estilos de combate. Tienes un perro de 3 cabezas de hielo que de hecho puedes combatir muy fácilmente si tienes un arma de combate que utilice fuego. Por ejemplo, hay unas de otros jefes que son 2 espadas, una de hielo y una de fuego, por ejemplo, y este jefe tiene otros que te dan unos nunchacos. O sea, hay mucha variedad en ese estilo. También puedes manejar a Virgil en una historia alternativa. Este es un videojuego de verdad muy espectacular y creo que lo que más me gustó es sus escenas over the top, que de verdad es algo así como Prince of Persia, pero mucho más exagerado. Es muy anime, es un juego muy japonés y que en cuanto a historia puede llegar a ser muy épica y muy emotiva. Es un juego que te va a viciar, es un juego muy viciante que vas a querer pasarlo en todas las dificultades. De hecho, la edición especial de este videojuego, que creo que salió en PC, es considerado uno de los juegos más difíciles de la historia, en su dificultad máxima, obviamente. Y creo que yo no pude pasarlo en el nivel más difícil. De verdad que es una cosa demencial, pero que una vez le agarras el truco, de verdad que es uno de los juegos más divertidos que vas a jugar. De hecho, yo soy fanático total de Devil May Cry. Lo he jugado todos, por lo menos 2 veces, 3 veces en cada una de las dificultades. Así que creo que el que menos me gusta es el 2, pero este es la joya maestra. Devil May Cry 3 tienen que jugarlo sí o sí. Número 5, Resident Evil 4. Y creo que aquí no hay discusión. De verdad creo que es uno de los mejores videojuegos de survival horror de la historia. Y creo que por eso es tan importante que haya salido en PlayStation 2. También salió en GameCube, también salió en Wii, ha salido en PC, han salido miles de reediciones. Y creo que el hecho de que hayan salido tantas reediciones es una muestra de que de verdad es un juego mítico. Obviamente fue el principio de este cambio tan radical de Resident Evil, pero este en particular era básicamente lo mismo que ofrecían los anteriores, pero con cámara al hombro y un poquito más de acción. Seguía siendo un poco pausado en cuanto al combate, pero ahora tenías muchas más posibilidades, mucho más realismo. Pero creo que lo que hace especial a este videojuego es su ambientación, porque no son zombies convencionales, son unas especies de infectados, que son personas que tienen el virus un poco distinto, están vivos, tienen un poco más de pensamiento. Entonces tienes un lore más interesante, vas descubriendo qué es lo que está pasando, quién es este villano, porque ahora esta gente está así como mutada y tiene estas cuestiones que, bueno, en Resident Evil anteriores ya se había explorado un poco eso, pero aquí es un poco más visceral. Es un juego muy sangriento, un juego que de verdad te pone los pelos de punta, es una ambientación muy opresiva, tiene muy buenos puzzles, la historia es buena, a pesar de todo, no es algo súper complicado, pero sí de verdad que tiene un misterio constante, tiene mucha emoción, es difícil, tiene bastantes modos de juego, tiene un modo de historia alternativo con Ada Wong, tienes el modo mercenario, que es icónico, que se siguió haciendo en los siguientes videojuegos, en el 5 y en el 6, y en general, bueno, tienes muchísimas armas, tienes muchas opciones de personalización, hay enemigos muy variados, escenarios bastante variados, es un videojuego largo en general, y es un videojuego que de verdad tiene uno de los mejores villanos de la historia en cuanto a diseño, en cuanto a personalidad. Ramón Salazar, Sadler. Es un videojuego icónico por donde lo veas. Es un videojuego que seguirá formando parte de la historia de los videojuegos como uno de los más grandes del survival horror. Así que un puesto bien merecido y uno de mis videojuegos favoritos. Número 4, Grand Theft Auto San Andreas.
Y muchos sabrán aquí a este punto que Rockstar es uno de los reyes en cuanto a simulación se refiere. Ellos han creado de los mundos más completos, más realistas, más grandes, más variados de toda la industria de los videojuegos y siempre han estado en la punta en cuanto a tecnología y en cuanto a ambición se refiere para recrear un mundo de criminales en una ciudad bastante representativa de lo que serían siendo sus equivalentes en la vida real. Y San Andreas no se quedó atrás. De hecho, creo que es el título más ambicioso de toda la saga. Una vez hice un video sobre el mejor GTA y dije que el mejor para mí era el 5. Hoy en día me he replanteado muchísimo esa opinión. Creo que otros lo merecen un poquito más. Sin embargo, bueno, yo dejé en claro en ese video que no es una cuestión de que el cual sea el mejor, sino que cada quien tiene su opinión y bueno, y a mí me sabía cool y bueno, me parece que el 5 era mejor. Ahorita creo que el 4 y el San Andreas tienen un poco más de mérito por muchas otras razones, pero este en particular es uno de los más ambiciosos, es uno de los que tiene el mundo más grande. De hecho tiene parte de Las Vegas, tiene San Andreas, tiene mucho, es un mapa sumamente inmenso que para la época era algo inédito completamente. Una historia muy buena, muy bien escrita, porque si algo tiene Rockstar es que escribe muy bien sus historias. Tenemos un elenco grandioso con grandes voces que recrean este universo, incluyendo a Samuel Jackson y unos personajes que de verdad están muy bien inventados. Son unos personajes muy carismáticos como siempre. GTA es una saga que se caracteriza por eso. Es un juego divertido, un juego muy variado que tiene muchas opciones. Puedes engordar al personaje, ponerlo yuca, hacerlo musculoso, me refiero. Puedes ir a discoteca, puedes hacer hidráulicas, puedes personalizar carros, puedes comprarte casas, puedes ser el rey del barrio, conquistar barrios, puedes hacer de todo. Tienes muchísimas misiones secundarias que además son sumamente variadas. Está sumamente buena la historia. Es un videojuego que no se puede perder y si tienes un PlayStation 2 es un videojuego que sencillamente hay que tener. Es un icónico, es un clásico de la historia. Incluso hoy en día se siguen haciendo memes de ese juego, se siguen haciendo mods, se sigue manteniendo vivo el título porque es un videojuego de esos que no mueren. Número 3. Shadows of the Colossus. Este videojuego nunca lo había jugado, lo jugué el año pasado y fue una grata sorpresa. De hecho me gustó tanto que me vi por YouTube el gameplay de la remasterización, el remake que se hizo hace poco y me sorprendió muy gratamente. Tanto que fíjense que ahora lo tengo en puesto número 3 en mi lista de PlayStation 2 porque de verdad me sorprendió desde el minuto 1. No solamente con esas cinemáticas tan maravillosas que verlas en un PlayStation 2 y decir, coño, qué loco, qué impresionante que esta máquina pueda correr estos gráficos tan impresionantes. Le sacaron la chicha a esta consola porque llevaron los límites del gráfico, llevaron los límites de las texturas, de los que los efectos podían hacer para la consola, llevaron al límite lo que se podía hacer en gameplay, las físicas, todo absolutamente, y además crearon un mundo sencillamente único, un mundo que no vas a conseguir en ningún otro videojuego. Está recreado con uno de los mejores soundtracks que jamás yo he escuchado en mi vida. Es una de las historias más conmovedoras que yo he vivido en un videojuego y es una historia que no te la cuentan de una forma convencional. Tú no sabes qué va a pasar, tú solamente sabes que eres un peón, un pequeño personaje en un mundo inconmensurable en el que tienes que derrotar a unos monstruos del tamaño de edificios, unos colosos que de verdad sientes que no podrías matar de ninguna otra forma, pero en parte sientes que no están haciendo nada malo. Hay algo muy oscuro detrás de todo lo que está pasando. Tú simplemente quieres salvar a tu amada, estás sacrificando algo y la verdad no estás seguro de qué. Y cada vez que pasas, cada vez que matas a un coloso, sientes que lograste algo, pero de una manera turbia, de una manera que no se siente bien. Y eso es algo que muy pocos videojuegos han logrado transmitir. Y Shadows of the Colossus fue un maestro en eso y creo que ningún otro título en la historia de los videojuegos ha logrado recrear esa mecánica con tanta maestría. Es una jugabilidad bastante sencilla, pero en cuanto a diseño es muy compleja porque cada uno de los monstruos, cada uno de los colosos son unas especies de mazmorras, son como unos puzzles gigantes que debes resolver. No es sencillamente unos monstruos que debes matar como tal, sino que de verdad tienes que entender cómo funciona cada uno de los monstruos y ver a tu entorno y explorar muchísimo. Es un videojuego muy tranquilo, es un videojuego que en los puntos álgidos es muy álgido, en los puntos tranquilos es muy tranquilo. Y eso lo hace de verdad uno de los videojuegos más únicos que podrás jugar en tu vida. Puesto número 2, Silent Hill 2 y 3. Quizás este puesto es bastante obvio, probablemente muchos lo pondrán. Y creo que está sumamente bien merecido. Silent Hill
2 no es solamente uno de mis videojuegos de terror preferidos, sino uno de mis videojuegos preferidos de toda la historia en general. Y las razones sobran. Quizá no es un videojuego que tenga una jugabilidad muy pulida, ni sea un juego de acción como tal, un juego muy comercial, pero es un videojuego que te marca. Es un videojuego de terror que definitivamente no puedes olvidar. Una vez que lo terminas, se va a quedar en tu mente por el resto de tus días. No solamente porque su mundo es completamente enrevesado, es un mundo oscuro, único, que transmite muchísimo terror, que es un juego que de verdad te mete en un mundo hórrido en el que tus propios pensamientos te dan miedo, porque es un videojuego muy psicológico, explora mucho la psicología de los personajes que manejas y un mundo de satanismo, un mundo de brujería que está detrás de todo este pueblo maldito, de todo lo que ocurrió, de unos dioses satánicos que de verdad están detrás de todos estos maquiavélicos monstruos que están persiguiendo a cada individuo que visita Silent Hill. De verdad es un videojuego que por sus puzzles, por sus gráficos que de verdad fueron una muestra de lo que PlayStation 2 podría ser en cuanto a las luces, el sombreado, las texturas y todo el universo, los mundos grandiosos que podía recrear, sino que además fueron capaces de mostrar que los videojuegos son mucho más que simplemente un videojuego. Son un arte audiovisual que son capaces de meterte en otro universo y además enseñarte muchísimas más cosas que quizás lo que se pensaba que podía transmitir en años anteriores. De verdad fue un punto y aparte en los videojuegos. Es un videojuego que te aterra de principio a fin, no sabes qué es lo que está en cada esquina y aunque lo sepas igual te da una sensación horrible en tu cuerpo porque sabes lo que significa, sabes por qué esos monstruos están ahí y además que los puzzles todos tienen algo que te hace sentir una mala vibra. Son muy difíciles, te hacen pensar y la historia simplemente te mete. La historia te transmite cosas que de verdad ningún otro videojuego me había transmitido y por eso creo que es uno de mis videojuegos preferidos de toda la historia. Tanto el 2 como el 3 son títulos que si te gusta el terror y si sientes que eres capaz de soportarlo, no te los puedes perder por nada del mundo. Son difíciles de digerir, de jugar, pero una vez que los juegas no hay vuelta atrás. Silent Hill es único, lamentablemente ya no es lo que era, pero fue y es uno de los videojuegos más sólidos e importantes del mundo de los videojuegos. Bueno, y para finalizar, muchos me van a decir, coño de Anthony, pero no pusiste Kingdom Hearts, que es un mítico de PlayStation 2, o no pusiste Beyond Good and Evil, o no pusiste a Tekken, o no pusiste, por ejemplo, a Soul Calibur. Y sí, es verdad, no los puse, pero hay que tomar en cuenta que, bueno, esta es una lista personal y aquellos títulos que acabo de mencionar previamente no los he jugado. Lamentablemente no he jugado Kingdom Hearts, no he jugado tampoco la mayoría de los Final Fantasy y es algo que tengo muy pendiente porque de verdad no he jugado Final Fantasy como quisiera. Hay muchos que me faltan y de hecho quiero jugar también el 15, quiero jugar muchísimos de esa saga. Entonces bueno, la lista esta que acabo de hacer es una mezcla entre lo que me gusta y lo que objetivamente es bueno. Los ordené por lo que objetivamente es mejor y por la cantidad, por lo mucho que me gusta el título. Así que bueno, si tienes una sugerencia o si pondrías uno en particular que a mí me faltó, tienes una lista personal, te invito a que lo pongas en los comentarios y bueno, hagamos aquí todo una discusión bastante sana. Así que bueno, vamos con el número 1 que vendría siendo Metal Gear Solid 2 y 3. Porque creo que uno de los videojuegos más icónicos de la historia es Metal Gear Solid. En general la saga, Kojima ha creado un universo único en todos los sentidos, con un lore que no se compara a ningún otro. Obviamente Kojima siempre ha bebido de influencias del cine, pero en el mundo de los videojuegos no se ha visto nada igual. Un videojuego de espionaje tan detallado como este, y es que de hecho en el 2, en el momento que salió el tráiler, la gente quedó completamente estupefacta. Quedaron sorprendidos por toda la maestría técnica que el videojuego parecía mostrar. Y cuando salió vieron que de verdad esto no era un timo, esto no era trampa. El videojuego iba a ser así de espectacular. Y me acuerdo que la primera vez que lo jugué fue una impresión muy grande porque veía que Snake en ese barco incluso se le veía el aliento cuando hacía frío, estornudaba y si estornudaba el enemigo te escuchaba y venía. O sea, es un videojuego que siempre tenía una inteligencia artificial muy elaborada. Tienes una amplia gama de opciones para
afrontar todos los desafíos, meterte sin que te descubran, porque es un videojuego, como dije, de espionaje, en el que tienes que ver cómo escabullirte en las bases para luego enfrentarte con un jefe final que es sumamente único, un jefe final que te va a marcar por su personalidad, por sus líneas, por todo un universo que de verdad critica la sociedad, critica la política actual y que critica incluso la guerra de formas que quizás no hubiéramos sospechado que podía criticarse. Son unas críticas muy inteligentes que van más allá, rompen la cuarta pared, especialmente el segundo videojuego, que es una crítica bastante elaborada a esta cultura del soldado, a esta cultura de la política y la cultura de la guerra como tal. Kojima se ha dedicado mucho a criticar y ser punzante con esos temas, así que es un videojuego que tiene mucho valor, tanto el 2 como el 3, en cuanto a jugabilidad, y la historia sigue siendo siempre tan emotiva. Cada uno de los videojuegos de Metal Gear Solid merecen la pena, unos más que otros, pero en general son obras maestras que no te puedes perder, porque en todos los aspectos tiene algo que ofrecer que te va a marcar. Y si quieres simplemente divertirte, son juegos muy divertidos, así que valen la pena. Así que tú échale pichón, ponte a jugarlos, emúlalos, cómpratelos en PlayStation 2, como te dé la gana, pero juégalos. Así que bueno, sin más que acotar, díganme si les gustó este top, si lo disfrutaron, si les parece que están de acuerdo, si están en desacuerdo, pónganme el like o pónganme el dislike, como les dé la gana. Coméntenme qué les pareció y díganme ahí cuál sería su top. Quiero saber, vamos a discutir, vamos a charlar un poco sobre esta consola que de verdad ha sido la protagonista de una cantidad de videojuegos con alta calidad que de verdad es impresionante. Así que bueno, tenemos para charlar rato. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos en la próxima de The Anthony Game Experience. Hasta luego. Chao.